Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Incasafi? Bienvenidos a una nueva tertulia virtual. Me da mucho gusto llegar a ustedes a través de la tecnología, de sus dispositivos. Quiero agradecerles por el gran apoyo que nos han brindado a este proyecto, porque nos siguen tanto en el canal de YouTube como en Spotify, ahora que pudimos afortunadamente y gracias a Dios crear esta otra alternativa para cuando no tienes oportunidad de vernos un ratito, también puedas en un traslado o en algún movimiento mientras haces tus cosas, puedas estarnos también escuchando. Y bueno, como el compromiso de Incasafi, educar, es educar sin gravámenes, seguimos invitando a nuestros amigos a que nos compartan sus experiencias en este ámbito de lo fiscal, de lo legal en general. Y bueno, hoy estoy muy contento de presentarles a un amigo mío que conozco desde mucho tiempo. Ahorita, previo a empezar a grabar, estábamos comentando más o menos, ¿no? Digo, para que tampoco saquen cuentas, pues, pero ya tenemos un buen rato de conocernos. Y me refiero ni más ni menos que a mi querido amigo Javier González. Javier, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Carlos, te agradezco a ti la invitación. Mejor no digas los años que tenemos de conocernos. Ahí lo dejamos. No, fíjate que tocando ese tema, la verdad es que, bueno, para los que algunos de mis amigos lo saben, lo hemos platicado alguna vez, pero bueno, dicen que todos tenemos parte de nuestro pasado oscuro, ¿no? Y bueno, pues el mío es que yo trabajé en el SAT en algún momento, ¿no? De hecho, a mí me tocó esa transición de cuando era la Subsecretaría de Ingresos a lo que hoy es el Servicio de Atención Tributaria. Me tocó a mí ser burócrata en esos años. Y bueno, pues precisamente ahí fue donde nos conocimos, ¿no, Javier? Cuando yo siendo Así burócrata es. del SAT y si mal no estoy, si no ayúdame a recordar, teníamos un proyecto ahí muy interesante de las intervenciones con cargo a caja dentro del famoso PAE y tú como contador independiente eras uno de los interventores, de la plantilla de interventores de la oficina del SAT, de la administración en ese entonces, ¿no, Javier? Es correcto, Carlos. Casi me tocó inaugurar ese proyecto prácticamente. Pues sí duramos, no me acuerdo, habré durado ahí creo que unos 2, 3 años con ese proyecto y muy bien, ahí nos conocimos, ahí me tocó, ahí tuve el gusto de conocernos y de ahí en adelante hasta la fecha, pues ya ves que hemos continuado con nuestra amistad, muy buenos amigos. Así es de que pues ya tenemos tiempecito después de eso. ¿No? Y además, más amigos que hemos hecho, ¿no? Grandes personas que yo he conocido también por conducto tuyo. Ahorita, por ejemplo, me acuerdo y aprovecho para mandarle un saludo a Gerardo Chacón, ¿no? Que también tuve el gusto de conocerlo por medio tuyo, fue tu socio en algunos años. Y bueno, pues esto es parte de lo que más me gusta de este proyecto, la oportunidad de reencontrarme con grandes amigos, viejos amigos, y cuando digo viejos amigos es porque nos conocemos de mucho tiempo, no porque en realidad estemos viejos, ¿no? Y aunque estuviéramos viejos, no pasa nada, malo que fuéramos viejas, ahí sí ya estaríamos Ándale, como yéndole a la América, una cosa así, ¿no? Pero así bueno, es. Javier, antes de comenzar, es tradición aquí en este programa de Incasafi TV que nuestro amigo, nuestro invitado a esta tertulia, se presente. Tú platícanos, Javier, lo que quieras compartir de ti, acerca de ti mismo, ya sea profesional, personal, lo que tú quieras. ¿Quién es Javier González? ¿Qué te puedo decir, Carlos? Mira, contador público, egresado de la Universidad de Guadalajara, con una maestría en impuesto por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Estudié también ahí la carrera de Derecho, aunque nunca fue mi intención hacerme abogado. Eso no va para mí, la verdad, no tengo la sangre para los juicios, tanto que duran y que a veces, aunque tengan la razón, muchas veces uno los termina perdiendo. Pero la verdad sí me ha servido muchísimo, por lo menos, para respaldar lo que es la materia fiscal. Sí es importantísimo, la verdad, para el que se dedica a lo fiscal, tener las bases jurídicas. Entonces, me ha servido muchísimo. Pues, ¿qué más te puedo decir? Certificado por el Colegio de Contadores Públicos y dedicarme al área de lo que es la consultoría fiscal y contable prácticamente. Eso es a lo que me dedico desde que nos conocemos, Carlos. Así es, Javier, muchas gracias. Pues, Javier,
La intención el día de hoy es llevarle a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, ya sea en Spotify, en los podcasts o ya sea en el canal de YouTube. Y también pueden seguir lo que estamos haciendo a través de la página de Facebook. Es justo hoy estamos grabando, iniciando el mes de abril del 2021. Sé que los contadores acaban de pasar el estrés de presentar declaraciones de personas morales. Bueno, los que ya las presentaron, ¿verdad? A lo mejor ahorita están un poco más planeando las complementarias, no lo sé, como dicen ahí, cuentan. Pero estamos también preparándonos para presentar las declaraciones de personas físicas. Ahora, bueno, de acuerdo con la ley, el plazo es el último día de este mes de abril, el 30 de abril. Ahora, antes de comenzar, platicamos un poco que es similar como el año pasado, que se prorrogó el plazo para personas físicas, no así para morales, que el año pasado se fue hasta junio, si mal no recuerdo, y al parecer ahorita ya andan por ahí incluso algunas noticias, por ahí lo estaba viendo yo en el mural en la mañana, donde ya prácticamente se dice que se va a ir al último día de mayo este plazo para este año, es decir, en 2021 respecto a la declaración 2020 para personas físicas. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que siempre es todo una odisea, siempre es un reto a veces, ya sea para físicas o para morales, presentar las declaraciones, pero yo sé, Javier, con tu experiencia de muchos años, que hay situaciones muy importantes o muy interesantes que hoy viene en oportuno compartir con todos nuestros amigos de aquellas cosas que podrías recomendarles a tener en cuenta ahora que van a presentar su declaración anual como personas físicas, Javier. Así es, Carlos. Mira, fíjate, efectivamente el día de hoy se estuvo por ahí moviendo mucho en redes sociales que en la quinta versión anticipada de la resolución miscelánea dan un plazo hasta el 31 de mayo para presentar precisamente la declaración de las personas físicas. El plazo es muy bueno, la verdad que sí, desgraciadamente la forma en cómo viene ya la declaración que viene precargada y que no nos permite modificar. Yo creo que muchos de los que hicimos declaraciones anuales de personas morales nos dimos cuenta de que si en el transcurso de su elaboración por cualquier cosa detectabas algún error, detectabas que algo se te pasó en un pago provisional, ya no podías modificar tus ingresos. ¿Qué te ocasionó? Que muchas veces, si no tuviste o no la precaución de verificar que realmente tus ingresos coincidieran con tus pagos provisionales y querías meter complementarias, te dabas cuenta que te aparecía hasta los 2-3 días posteriores la información precargada. Entonces yo creo que sí, más de alguno nos tocó por ahí haber metido alguna complementaria y que el día último del vencimiento de la declaración de la persona moral no nos apareciera corregida la información. Entonces sí, tuvimos que presentar la declaración con lo que venía en el SAT y efectivamente estar presentando complementarias, porque ya verificando el día de hoy ya aparece la información corregida. Previsto o previendo prácticamente esto, fíjate que uno de los puntos, no te lo comenté ahí ahorita en la presentación, pero me dedico también a dar clases. Doy clases en la maestría de impuestos en el Instituto de Especialización, he dado clases aquí en el Instituto de capacitación, en el colegio, me tocó dar cursos hace tiempecito, ya tengo tiempo que no voy ahí. Pero una cosa que sí he estado observando en forma general, casi en todos los cursos que imparto, es que estamos muy acostumbrados casi a agarrar la información por las prisas y lo que venga, mucha gente me toca ver que lo que venga es del SAT y vámonos. Yo creo que las personas físicas sí es muy importante presentar una muy buena declaración, más por las consecuencias que se nos pueden presentar el omitir información. Además, o muy independiente a veces de tus números que tengas por tu actividad a la que te dediques, hay ciertas operaciones aisladas que tenemos la obligación de estar cuidando y que muchas veces, o cuando son a veces contabilidades de despacho, no tenemos la precaución de platicar con los dueños de las empresas y decirles, oye, infórmame todos tus movimientos que hayas tenido, ya sea préstamo, ya sea alguna herencia, algún crédito, etcétera. ¿Para qué? Para cuidar y poder amarrar todos estos puntos que yo creo que son muy importantes. ¿Es importante la declaración de la persona moral? Sí, pero yo creo que es más importante cuidar las declaraciones de las físicas. Porque una persona moral puedes tener a lo mejor pues, un problema, una multa, pero en una física pues es tu patrimonio. Entonces, si el simple error
de que omitas alguna información que a lo mejor no te va a mover tu resultado o no te va a mover tu impuesto a pagar, sí te puede dar un dolor de cabeza muy grande. ¿Cuáles son estos puntos a los que siempre he hecho mucho hincapié? Prácticamente tenemos algunos conceptos que tenemos que cuidar mucho porque se nos pueden convertir en ingresos acumulables. Lo traigo dividido prácticamente en 5 puntos así importantísimos que tenemos que cuidar. Uno, bueno, tenemos por ahí, como profesionistas a veces recibimos dinero para hacer gastos a cuenta de terceros. O si eres un trabajador y te dedicas a las ventas o te dedicas a X actividad y viajas, es muy común que a veces te den ingresos o te den dinero para tus viáticos. Entonces, acordémonos que conforme a la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 90, cualquier cantidad que se reciba para efectuar un gasto a cuenta de terceros o para pagar algún viático, pues gasto a cuenta de terceros son viáticos, puede ser que tengas hasta para pagar impuestos, puede ser que te den para que vayas a un juicio, a México a presentar algún juicio, y todo ese dinero te lo dan y a veces lo depositamos en nuestras cuentas y al final del año no lo informamos. La ley es muy clara. Si yo me voy dentro de la ley de impuesto sobre la renta y me voy al título 4, que es el que me regula a las personas físicas, acordémonos que tenemos un apartado de disposiciones generales. Este apartado de disposiciones generales regularmente está entre el artículo 90 y 93. Y en este me aplica para todos los capítulos de las personas físicas. Yo, mi punto de vista, en este apartado de disposiciones generales, siempre he mencionado que lo que regularmente viene en el artículo 90 nos habla de lo que son los ingresos objetos a la ley del impuesto sobre la renta. Mas, sin embargo, no quiere decir que esos ingresos que me estipula el artículo 90 todos los tenga que acumular o todos paguen impuestos. Sabemos por ahí que dentro de estos tenemos la clasificación de los impuestos, por ahí de los grandes estudiosos, que son los famosos impuestos objetos, o los ingresos, perdón, objetos, no objetos, dentro de los objetos grabados. Dentro de los grabados tenemos los acumulables y no acumulables y tenemos también los ingresos exentos. Entonces, dentro de los ingresos objetos, el artículo 90 nos dice que las cantidades que tú recibes para hacer gastos a cuenta de terceros es un ingreso fiscal. Entonces te quedas con lo y dices, ah, caray, pero entonces es un ingreso que va a pagar impuesto o que no va a pagar. Si yo me remito prácticamente como profesionista, me voy al capítulo 2 de actividad empresarial y profesional, en el artículo 101 me dice que los tengo que acumular, salvo que estén amparados con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Entonces, y si hablamos de lo que es un comprobante, pues bueno, yo creo que ya todo el mundo sabemos que cuando se habla de comprobante fiscal estamos hablando del archivo XML prácticamente, o sea, ni siquiera el PDF, el archivo XML. Entonces, si yo no tengo el cuidado, que poca gente lo tenemos, de me dan dinero para yo hacer un gasto y ese dinero no tengo el cuidado de hacer un reporte y tener y conservar todos los archivos XML de todo lo que gastó, conforme el artículo 101 tiene ingreso acumulable. Entonces, sí es importantísimo que revisamos todos las operaciones o el dinero que me dieron, me pueden dar para pagar los impuestos. Y si no tengo mi comprobante de que paga el impuesto, en una revisión me dicen que esto es un ingreso acumulable. Y el artículo 101 es clarísimo. Te dice que se van a acumular, salvo que estén respaldados, vuelvo a insistir. Tenemos un problema más grave aquí tratándose de empleados, porque fíjate que en los empleados, a pesar de que en el artículo 90 dice que es un ingreso, vuelvo a insistir, mi interpretación es que es un ingreso objeto, pero nunca dice que sea acumulable, ¿estamos de acuerdo? Porque puede ser un ingreso no acumulable, puede ser un ingreso exento. Sin embargo, en el capítulo 1 de sueldos y salarios, que sí es muy común que recibamos dinero para efectuar gastos de cuenta de terceros, los famosos viáticos, en ninguna parte te estipula que se deben de acumular. Porque el artículo 94 te habla de los ingresos que regula el capítulo 1 de sueldos y salarios. Y te habla que son todos los ingresos que percibas por tu relación laboral, o sea, ingresos prácticamente por tu trabajo, por tu relación laboral, tal cual te lo dice el 94. Entonces aquí caemos a la pregunta y dices, oye, pero es que este gasto que me estás dando para hacer un gasto, pues no es por mi trabajo, me lo estás dando para hacer un gasto, para hacer un trabajo tuyo. No sé si comparten la idea, a lo mejor pudiera haber quien diga que al existir una relación laboral, por eso se deben de acumular. A mi punto de vista es que en ninguna parte te estipula que sea un ingreso acumulable para sueldos y salarios. Sin embargo, el artículo 93
Fíjate que sí te dice que si cumples o que está respaldado, si no están respaldados con comprobantes que reúnen requisitos fiscales, se van a considerar ingresos exentos. Entonces, bueno, ahí es una interpretación que hay que cuidar mucho. A mi punto de vista, si yo cumplo con el 90, no tengo por qué meterlos al 93, aunque estén respaldados con comprobantes. Oye, ya cumplí con el 90, ¿traes un comprobante fiscal? Pues este ingreso prácticamente no me lo llevo a los exentos. ¿Por qué? Porque el llevarme los exentos sí tiene una complicación para el patrón, que al ser un ingreso exento, al rato la autoridad va a decir que no es deducible a los viáticos al 100%. Okay. ¿Sí? Entonces sí es importantísimo aquí revisar estos gastos a fin de terceros, tener los comprobantes y sí hacer o separarlos, y si me llega una revisión, no me lo llega, por lo menos tener los archivos XML y guardar. Si eres persona moral también, si te vas por ahí, el artículo, no recuerdo, te acumula el artículo de la acumulación de ingresos, creo que es el 17, no estoy muy seguro, te dice exactamente lo mismo. Cualquier cantidad que recibas para gastos a cuenta de terceros, la tendrás que acumular, salvo que esté amparado con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es importante que yo a mis clientes les informe y les diga, oye, yo te llevo la contabilidad a lo mejor de tu empresa, una fábrica de zapatos, pero puedes tener otros ingresos, otras actividades por fuera que yo te las desconozco. Entonces, si alguien, o tú como abogado, alguien te dio dinero para hacer un gasto, para llevar un juicio, para cualquier cosa y lo metiste a tu cuenta, pues más vale que empecemos a hacer la relación de todos los comprobantes que tengas y verificar y amarrar con el reembolso de lo que te son. ¿Sí? Porque te dice la ley, son exentos, hablando de trabajadores, el artículo 93, hablando de los trabajadores, dice, son exentos siempre y cuando me los declares. Si no me los declaras, no son exentos. Y el criterio de la autoridad, ¿qué te va a decir? Que van a ser acumulables. Entonces, es una situación muy delicada que sí, yo creo que es el momento, principalmente los trabajadores, de que si recibieron estas cantidades, los informemos en la declaración anual. Tenemos otro punto también que tenemos que cuidar aquí, lo que son la información de los préstamos, donativos y premios. Es otra situación que también la misma ley, el mismo artículo 90 te estipula que si estos, en lo individual o en su conjunto, exceden de 650,000 pesos, tenemos la obligación de informarlos, ¿sí? También te dice la ley que en dado caso de que no los informes y rebasan los 600,000 pesos, se considerará un ingreso, conforme el capítulo de otros ingresos. Entonces, sí hay que tener también mucho cuidado, insisto, como despacho a lo mejor, pues nosotros no sabemos todo lo que haya tenido atrás nuestro cliente. No sabemos si por ahí hicieron un préstamo. Acordemos que un préstamo no quiere decir nada más que te den efectivo. Un préstamo te pueden dar para una casa habitación. Tarjetas de crédito, tú estás haciendo gastos con la tarjeta, pues al final de cuentas eso es un préstamo que te está haciendo el banco. Javier, a ver, ahí me quiero detener un poquito porque creo que ese es un tema muy, muy recurrente en las personas físicas, ¿no? Y me incluyo. Es decir, es que esto suele pasar, ¿no? Que de repente, bueno, tú tienes tu negocio, pero, oye, necesitamos comprar 2 computadoras, por decir algo, ¿no? Y resulta de que pues ahorita el negocio pues no han cobrado porque hasta que no presentes las anuales te va a pagar el cliente, lo que tú quieras. Y entonces pues recurres a la tarjeta, a tu tarjeta como persona física para poder comprar estos equipos, porque aparte ahorita te van a regalar no sé qué, o están en oferta, o hay alguna buena promoción, o hay meses sin intereses, lo que tú quieras. Y entonces ahí entras a un tema bien interesante, ¿no? Porque finalmente hay una relación ahí de crédito con la tarjeta, la estás utilizando, pero también estamos en el posible primer escenario donde sí, pero no lo estoy comprando para mí. Lo estoy comprando para otra persona distinta a mí, que es la persona moral a lo mejor en el negocio. Y que esto, bueno, yo lo platico ahorita, que a lo mejor no nos pasa, pero yo lo he visto en clientes también. De repente el empresario, pues, ¿sabes qué? Pues ahorita saca la tarjeta y cómprate la máquina antes de que otra cosa, y entonces luego lo acomodamos. Una situación como esa, ¿qué tanto hay que cuidar o qué tanto hay que separar ahí, Javier, para que no nos vaya a tener un efecto negativo a la declaración anual a la persona física? A ver, olvidémonos de lo fiscal, vámonos primero al origen jurídico, ¿te parece?
El origen jurídico, el crédito que te está dando el banco, digo, a mi punto de vista, al final de cuentas, te está prestando dinero porque al proveedor ya se le pagó. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú llegas, compras tu computadora y el que te vendió recibió su dinero. ¿Quién lo recibió? ¿De quién? Del banco. Entonces, prácticamente, el banco te está haciendo un préstamo, que te está dando un plazo a pagar. Hay quien dice, es que no es un préstamo, es un crédito que te está dando. Bueno, no sé jurídicamente tú cómo lo pudieras interpretar, olvidémonos de los impuestos, pero ese dinero que a ti ya te dio, la tarjeta está a tu nombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el convenio está a tu nombre. Aunque tú la uses para lo que lo quieras usar, la disposición del dinero se hizo a tu nombre. ¿Sí? Pudieras tener un gasto a cuenta de terceros, pero vámonos primero al término de la tarjeta. Ese dinero te lo prestó el banco y el banco agarró y se lo pagó al proveedor. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, si jurídicamente te prestó el banco y te da un plazo para que le pagues y si no le pagas te cobra interés, o sea, a mi punto de vista es un préstamo. Y si es un préstamo, tienes que informarlo. No quiere decir que ese dinero tú vayas a pagar un impuesto. Simplemente informarlo si rebasa, decíamos en lo individual, en su conjunto, entre préstamos, donativos y premios, los 600,000 pesos. Si tú me dices, oye, si es que durante todo el año, entre todo el dinero que tuve, no rebasó, pues no tienes que, no, a mi punto de vista, no tienes que hacer ninguna otra cosa ni informarlo. Pero si todo en su conjunto rebasó los 600, pues estás obligado a informarlo. Y te dice el artículo 91, la omisión del informe de los préstamos, premios y donativos que hayas recibido se considera ingresos del capítulo de otros ingresos. Entonces, tendrías que informarlo. Vámonos, algo muy común. ¿Qué sucede si, no sé, a lo mejor mi papá llega y me dice, oye, voy a comprar lo que tú dices, las máquinas, y me cuestan 300,000 pesos, te los regalo? ¿Qué es? Un donativo, ¿no? Un donativo exento. Pero ese donativo, si rebasa 300 y junto todo lo que yo gasté con mis tarjetas, rebasa 600, tengo que informarlo. Y ese donativo también, para que sea exento, tengo que informarlo, aunque no rebase los 600, porque el 93 dice que son exentos. Acordémonos de los donativos entre ascendientes y descendientes, o cónyuges, pero te dice, no, por eso es el antepenúltimo párrafo, siempre y cuando lo informes. Entonces, quiere decir que ese dinero, si yo no lo informo, es un ingreso acumulable. ¿Sí? Entonces, yo por eso te digo que es bien común que todo el mundo usemos las tarjetas de crédito y que, ay, hay meses sin intereses, voy a comprar un carro, mi hermano, pues yo no la uso, pero mi hermano me la pidió prestado. Y que no tengamos el control, ¿verdad? Y que no tengamos el control. Bueno, a lo mejor sí, el control todo siempre lo vas a tener porque el estado de cuenta te va a llegar a tu nombre. Entonces, siempre vas a saber lo que te prestó el banco. Si jurídicamente tú me dices no se considera un préstamo, se considera un crédito y es diferente jurídicamente el préstamo, no tendría que hacer nada. Pero la autoridad, pues prácticamente, vámonos a otro punto de los que trae aquí también, la discrepancia fiscal. ¿Qué te dice la discrepancia fiscal? Que es cuando tú realizas erogaciones superiores a tus ingresos declarados. Entonces, si me regreso al mismo punto, pues te dice que se considera un gasto cualquier depósito de institución de crédito, incluyendo tarjetas de crédito. Entonces, cuando tú estés pagando, que a lo mejor ese dinero, tu hermano te lo está dando a ti porque te pidió la tarjeta y tú le estás pagando la tarjeta, para ti es un gasto. Tú puedes caer en una situación de discrepancia fiscal. Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? Pues tendrías que, a lo mejor tú decir, oye, me prestó el banco, yo se lo presté a mi hermano, y mi hermano cada vez que me está dando el dinero, pues está por lo menos dejar la evidencia en nuestros papeles de trabajo. Situación que poca gente hacemos. Entonces, son estos puntos que te menciono. La verdad que yo en las clases que lo platico, el 99% de la gente no tiene control precisamente ni de préstamos, ni de motivos, ni tarjetas de crédito. Dice, pues es que en mi vida veo el estado de cuenta, pago y la rompo y ahí nos vemos. Cuando si tú analizas y tú empiezas a sumar y dices, oye, a ver, tengo mi fábrica de zapatos, y en mi fábrica de zapatos, pues sí tengo depósitos en todo el año 1,000,000 de pesos. Oye, pero es que como uso la tarjeta para mi fábrica de zapatos, en mi tarjeta tengo depósitos a lo mejor de compras y gastos que hice de otros 500. Entonces, si yo no tengo ese depósito, si no lo puedo comprobar, no lo puedo justificar,
O tú eres el contador y es bien dado que les prestas la tarjeta, porque a lo mejor tu patrón está en México, tú estás en Guadalajara y les prestas la tarjeta, te depositan y pagas nóminas. Fíjate otro ejemplo muy común que me ha tocado ver, muy común con los muchachos en las clases. Dice, no, es que yo me dedico a una constructora, pero la constructora está en México y estamos haciendo aquí unos departamentos. Me depositan a mí, a mi tarjeta, la nómina y yo me encargo de pagar. Y tienes todos los XML de todo eso. Dice, no, es que muchos de ellos ni siquiera están dados de alta en el seguro. Pues imagínate qué problema estás. Terrible. Por eso te digo que aquí es bien importante analizar estos puntos. Poca gente lo hace hasta que tiene el problema encima, es cuando ya empiezan a querer amarrar las cosas. Y ahorita como está la situación, que te llega casi precargada mucha información de la declaración, ya va a ser muy difícil ocultar todo esto. Entonces, yo creo que sí es importante que sí cada mes tengamos un control de nuestras tarjetas de crédito, estar validando por lo menos. Si tú me compruebas que todo el 80% de tus gastos de tu tarjeta es de tu mismo negocio, pues no tienes mayor problema. ¿Sí estarás de acuerdo? De hecho, fíjate que salió por ahí una regla desde mediados del 2019, si mal no recuerdo, en la cual te estipula que cuando son gastos a cuenta de terceros, que si tú lo recibes, primero si tú lo haces y luego gastas y vas a cobrar lo que gastaste, te dice la ley que para poderlo deducir, la regla esta, perdón, esta regla miscelánea, te dice que para poderlo deducir, tienes que pagar con un cheque nominativo para abono en cuenta o una transferencia por el importe total de los comprobantes sin alterar las cantidades. O sea, nada de que te voy a dar 100,000 pesos a cuenta de, no, gasté 98,750, pues ahí te van 98,750. Así te lo estipula la regla. Y si mal no recuerdo, esta famosa regla, ahorita te doy el número de la regla. Y te dice aparte lo más delicado que se me hace, fíjate esta regla. Porque esta regla te dice, pero si primero recibes el dinero, tienes hasta el 31 de diciembre para que hagas cuentas y compruebes y regreses la diferencia. Si no lo has gastado o si no puedes comprobarlo hasta el 31 de diciembre, salvo que recibas en diciembre, que te da 3 meses más, tienes que hacer un CFDI y acumularlo. Entonces, imagínate. Tú recibes, esto es muy común con los notarios, con las agencias aduanales, donde reciben para hacer los gastos y tienen hasta el 31 de diciembre para comprobarlo. Y si no lo compruebas, haces tu XML y lo acumulas. Oye, pero ¿y la deducción de todo eso no te lo estipula la regla? Bueno, insistir, es una regla, la ley no dice eso. La ley simplemente dice que si no lo compruebas, pues lo acumules. No te da plazo la ley. Entonces la miscelánea está yendo más allá prácticamente que la propia ley. Y mira, también el tener muy en cuenta lo que sí establece la ley en ese sentido, ¿no? Que a través de este tipo de disposiciones administrativas no se pueden establecer obligaciones distintas a las que prevenga la ley, pero en lo que vas, lo discutes, lo peleas incluso en un litigio, entre que fueron penas o fueron manzanas en una revisión, pues ya te lo acumularon, ¿no? Es correcto. La regla es la 27113 de la resolución miscelánea. Entonces, si es muy cierto lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, la miscelánea no va a ir más allá. Aquí el pendiente nada más, que como se está ahorita manejando la situación de autoridad, es que la ley no te da plazo, nomás te dice que lo deberás de acumular. Pero lo que dice es si la autoridad te dice, sí, pero es que es lo que los impuestos se pagan por ejercicios. Entonces deberás de acumular y estamos hablando de todo lo que percibas en un ejercicio. No lo dice la ley, vuelvo a insistir. Entonces, como que con esta regla tratan de amarrar la ley, que a mi punto de vista, pues nunca va a ser superior la miscelánea a la ley. Estamos de acuerdo. Pero sí te puedo dar un dolor de cabeza donde efectivamente lo que dices, en lo que va y viene la aclaración, pues ya te metieron, ya te fincaron un crédito, ya te tienes que ir a defenderlo y hay que gastar ya. ¿Sí? Entonces, sí es importantísimo, vuelvo a insistir, ahorita en las declaraciones anuales de las personas físicas, cuidar muchísimo lo que son las cantidades recibidas para gastos a cuenta de terceros, informar los préstamos. Tendríamos que revisar o hacer una relación de nuestros préstamos recibidos en todo el año. Simplemente es informarlo, o sea, no es mayor. Hay un cuadrito dentro de la declaración que te dice datos informativos y nomás te pregunta, préstamos recibidos, ahí le pones. Oye, pues ya agarré mis estados de cuenta de las tarjetas de crédito, ya lo sumé y gasté X cantidad, pues ahí se la pones y se acabó. Te quitas de problemas.
Lo mismo, vuelvo a insistir, cuando es común que tus papás te dan, pues son donativos. ¿Quieres que sea exento? Infórmalo, si no pierdes la exención y es un ingreso acumulable. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que cuidar muchísimo estos puntos, estos conceptos ahora en la declaración. Vuelvo a insistir, bueno, nos dieron 2 meses, es momento de que si ahorita les avisemos a nuestros clientes y si detectamos o ellos nos informan que, ¿sabes qué? Sí tengo préstamos, usé mucho mi tarjeta de crédito, hacer una vez el amarre, hacer la compulsa, para evitar precisamente el que se nos acumule, evitar o perder la exención y dentro de lo más importante, yo creo, de todo esto, evitar la discrepancia fiscal. Porque esa famosa discrepancia fiscal no se ha tocado, pero a veces hasta por 20,000 pesos en efectivo que depositas, te mandan una carta de invitación que te dicen, oye, pues ¿de dónde es y de qué es? Yo me he tocado muchas cartas de invitaciones de 20, 30, 50,000 pesos. Entonces, y más cuando luego le sueles pagar en efectivo a la tarjeta, ¿no, Javier? O sea, es correcto. Los 50,000 pesos en efectivo para pagarle a la tarjeta, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso te digo, sí hay que tener mucho control con esto. Yo sí acostumbro con algunos clientes, no te digo que todos sí nos proporcionan, pero sí acostumbramos a hacer una relación de todas sus cuentas y tarjetas de crédito y hacer un comparativo de sus ingresos con lo declarado y la diferencia, pues, saber de qué es. Si realmente fueron préstamos, los informamos como préstamos. Si realmente fue lo que platicamos, que presté mi tarjeta, pues hacemos todo el aspecto jurídico para soportar que presté realmente mi tarjeta, que no es un ingreso mío y que es válido. Estarás de acuerdo, es muy común que a tu hermano le prestes, pues a tus papás o X, pues es válido. Simplemente haces todo tu amarre jurídico y ya no le vería problema. El problema es, insisto, que no lo informes, que no lo declares y no sé si está tocado, pero el día del problema es muy común que a veces los contadores desaparecemos. Esa es una práctica muy común que cuando llega el problema ya no los encontramos. Entonces, sí es importante que hagamos prácticamente este amarre, esta compulsa. Otro punto, fíjate que me he dado cuenta también que vendes tu casa habitación y como llevaste la operación con el notario, ¿crees que hasta ahí se acabó tu obligación fiscal? Cuando resulta que esa operación que hiciste ante el notario simplemente es un pago provisional. Tú estás obligado a hacer la declaración anual. Y también te estipula la ley que si no rebasa 600, son como 600,000 unidades de inversión, más o menos, te digo exactamente, son 700,000 UDIs. Si no rebasa la operación 700,000 UDIs, la operación está exenta, si es tu casa habitación. Pero el requisito es que lo informes. Entonces es muy común que dices, ya fui ante notario, vendí mi casa y se acabó y ahí lo dejaste. Te llega luego un requerimiento y te dicen, oye, pues hay una discrepancia aquí porque tu pago provisional que hiciste por la venta de tu casa, ya en tu declaración anual es muy diferente. Entonces, y si aparte te llega el requerimiento, pues tú ya prácticamente quedas fuera de la exención. Vas a tener que grabar esa operación. Entonces también insistir mucho, si haces una enajenación de casa-habitación, lo mismo, hay que hablar con los clientes, hay que hablar con los contribuyentes, que nos den copia de lo que les da regularmente el cálculo de impuestos al notario para informarlo. Prácticamente es difícil que te salgan diferencias. Donde sí te va a salir diferencias posiblemente es cuando empiezas ya a jugar con diferentes tipos de ingresos y se empiezan a acumular, entonces ahí sí ya puedes brincar de renglón en la tabla y sí te puede dar más pago de impuesto. Pero entonces también hay que cuidar mucho si vendimos una casa habitación, también hay que informarla. Y si me dedico a la actividad empresarial, soy una persona física que me dedico a la actividad empresarial, también uno de los puntos que me ha tocado ver, que a veces omitimos o no nos fijamos mucho, es de que la ley sí te estipula que los ingresos se acumulen hasta que tú los pagas. ¿Vamos? O sea, soy persona física, me dedico a actividades empresariales y la época de acumulación es al pago. Ok, aquí nada más hay que cuidar 2 cosas. Uno es el pago, pero sin embargo hay 1 o 2 situaciones
donde aunque no esté pagado, tienes que acumular. Entonces, todas aquellas personas físicas con actividad empresarial que venden al extranjero, que exportan mercancía, la ley te dice que si no te lo han pagado, a los 12 meses de que la exportaste, tú estás obligado a acumularlo. Entonces, también me ha tocado ver muchísima gente que dice, híjole, ni sabía, es más, ni tengo forma de saber de mis exportaciones cuáles tienen los 12 meses, porque en la contabilidad todo lo tengo en clientes. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado, cambió ya la forma, la verdad, de trabajar, ya no cualquier contador puede llevar una buena contabilidad, tenemos que ser muy ordenados, tenemos que tener muy bien identificados las operaciones, casi por meses todas las exportaciones, porque se acumulan los 12 meses, entonces quiere decir que dentro de los pagos provisionales puede caer la obligación también de acumularlo. Y si yo no he cobrado, pero ya pasaron los 12 meses de que le exporté, tengo que acumularlo. ¿Sí? Entonces, también es otra de las situaciones que tenemos que tener prácticamente mucho cuidado de estar supervisando, estar revisando nuestra contabilidad. Si no tenemos algún auxiliar que pueda yo ver realmente mis saldos de clientes, cuáles son los que cumplen los 12 meses, pues sí, hay que estar revisando los pedimentos de exportación y estar sacando cuentas para acumularlos, porque es una situación también, insisto, que pocos contadores se fijan en eso y lo están acumulando, ¿sí? Y otra de las situaciones también que veo que no hacemos mucho caso y que sí veo un problema, es la verdad muy grande, porque a lo mejor tú como empresario, tú requieres de un crédito para trabajar, no se diga más ahorita con la pandemia. Entonces tú eres persona física, te dedicas a una fábrica de calzado y dices, oye, a mi proveedor de pieles, que también son personas físicas, pues les compré a crédito. Dices, oye, pues no voy a deducir, sí, no vas a deducir hasta que lo pagues, igual, flujo de efectivo. Pero, sin embargo, aquí sí traemos unos requisitos que son muy importantes, que también poca gente pone atención, en el cual la ley te dice que aparte, uno de los requisitos para yo deducir, uno es que sea erogado, que esté pagado. Pero otro de los requisitos, aparte de eso, acordémonos, pues por ahí, que dentro de la ley tenemos nuestro apartado, nuestro artículo de lo que me dice qué puedo deducir, y luego tengo un artículo que me dice cuáles son los requisitos de eso que puedo deducir. ¿Estarás de acuerdo? Entonces, te dice por ahí, si mal no recuerdo, el artículo 103, si mal no recuerdo, te dice lo que puedo deducir. No te voy a echar mentiras, mejor te lo digo exactamente, que efectivamente es el 103, te dice todo aquello que puedo deducir, compras, gastos, etcétera. Pero luego si me voy al 105, me dice el 105 cuáles son los requisitos de todo eso que puedo deducir. Y me da un sinnúmero de requisitos. Si soy una persona moral, bueno, está exactamente en la misma situación. Tengo el artículo 25, si mal no recuerdo, que me dice lo que puedo deducir, y tengo el artículo 27 que me dice los requisitos de lo que puedo deducir. Entonces, el incumplir de alguno de estos requisitos, prácticamente la deducción se pierde, ¿sí? Y sabemos que son muchísimos. Dentro de estos requisitos, bueno, nos encontramos algunos requisitos generales y algunos requisitos específicos. Pero el que me preocupa mucho en personas físicas es que te dicen que uno, deduces al pago. Ah, pero dos, tienes que verificar que tu comprobante esté amparado con un comprobante, otro requisito, que esté amparado con un comprobante que reúna requisitos fiscales. ¿Sí? Ok. Pero luego te dice, pero espérame, pero ese comprobante, la fecha debe coincidir con el ejercicio en que lo haces deducible. Entonces, imagínate qué problemón vamos a tener aquí con todas mis compras a crédito. Y le cambiaron la redacción, porque antes hablaba solamente de gastos. Si yo me voy en el artículo 27, ahí me habla exclusivamente de gastos, habla de comprobante de gastos, no me habla de compras, pero en las personas físicas, en el artículo 105, ahí sí es general, ahí habla de comprobantes en general, que dice que son compras y gastos. Entonces, todo aquello que yo compré a crédito, lo que compré en octubre, si me das 3 meses para pagar y que estoy pagando entre enero, febrero o marzo, estamos de acuerdo que entonces
lo deduzco al pago. ¿Cuándo? Pues enero, febrero, marzo del 21, ¿estás de acuerdo? O si fueran del 19, en el 20, ahorita que voy a hacer mi declaración anual. Todo lo compré a crédito. Oye, pero resulta que como es deducible en el 20 y son facturas que traen fechas del 2019, incumplo con este artículo 104 que te dice que debes de verificar que la fecha, de hecho 105, perdón, que es el 105, que la fecha debe de coincidir con el ejercicio en que se deduce. Entonces traigo un problemón gravísimo ahí, porque todas las personas físicas ahorita con la pandemia que no tienen dinero para pagar, pues ¿qué hacen con todas sus facturas que ahorita traen fecha del 2020 que van a pagar el 21, que no van a poder deducir? Y en la miscelánea no existe ninguna regla que te diga, te doy facilidad de que deduzcas. No hay ninguna, hay una sola excepción. Y la única excepción es que te dice que cuando tú pagas con cheque, entonces lo deduces al cobro del cheque. Y al ser un requisito específico, lo que te platicaba que hay requisitos generales y específicos, hacer un requisito de deducción específico, a mi punto de vista, pues si pago con cheque y el cheque se cobra en el siguiente ejercicio, pues no tengo problema, deduzco el cobro del cheque. Pero si pagué con transferencia, ya no sería deducible. Fíjate más. Está delicadísima esta situación. Y eso es bien común. ¿Por qué? Porque pues ahorita las empresas no tienen dinero para pagar. Mucha gente dejó de pagar a sus proveedores. Entonces, hay que tener mucho cuidado prácticamente con todas esas facturas. Pues aquí la recomendación, ¿cuál es? Pues hablar con tus proveedores y lo que no has pagado, tratar de que te lo cancelen y que te lo hagan con fecha de este año. Pero imagínate que si ese proveedor ya lo declaró, si es una persona moral. Pero si aparte que no me pagas, ¿quieres que te cambie la factura? Pues ni de broma, ¿estarás de acuerdo? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien nuestras facturas. Dentro de los requisitos que vienen también te dice que si lo pagas con cheque, nada más tengas mucho cuidado que la fecha en que se cobra el cheque con la fecha de expedición de la factura no tenga más de 4 meses. Si estás hablando que es del mismo ejercicio, permite que sean más de 4 meses. Pero si se está brincando de ejercicio, entonces una factura de septiembre pagada ahorita en abril ya no sería deducible también. ¿Por qué? Porque también incumples con los requisitos que te estipula prácticamente el artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Entonces, sí es importante lo que te mencionaba, que tenemos que cuidar. Yo sé que como contadores estamos muy ocupados y estamos al día con la información y que a veces no te dan los papeles a tiempo, pero ¿de qué te va a servir hacer una declaración cuando el día de mañana te requieran y que te diga tu cliente, oye, me están requiriendo porque no informé porque vendí mi casa, o me están requiriendo porque no informé un préstamo que tenía? ¿Qué le vamos a decir? Pues fíjate que pues, no me lo diste. Pues sí, pues si no me lo pediste no te lo voy a dar, ¿estarás de acuerdo? Pues si nosotros como contadores nos complica mucho el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos de las deducciones, ¿qué podremos esperar pues de una persona que no esté en el medio, un empresario que lo que quiere es sacar su negocio adelante y no estarse fijando en todos estos requisitos? ¿Qué te va a decir? Oye, pues es que yo creo que era tu obligación como contador haberme avisado de todo aquello que tenía que hacer. No me avisaste, pues creo que sí traemos o llevamos una responsabilidad como contador. Entonces, pues prácticamente son estos requisitos o estos puntos que yo creo que son muy importantes que tenemos que cuidar. Como estos vamos a encontrar muchísimos. Nos podemos pasar, yo creo, unas 4, 10, 15 horas platicando de todo esto y vamos a ver que no concluimos. Lo que sí nada más en la gran ventaja que tenemos, porque a veces me preguntan, oye, ¿y estos requisitos aplica también para los pequeños, para los RIF, para el régimen de pequeño contribuyente, pues? A mi punto de vista, así como platicábamos ahorita, de que tenemos por ahí artículos que te dicen lo que puedes deducir y artículos que te dicen cuáles son los requisitos de esas deducciones y artículos de las sanciones también, cuando incumples alguna sanción. Yo te podría decir que en el caso del RIF no obligan los requisitos de las deducciones.
porque en el caso del RIF te dice lo que puedes deducir, el artículo 111, te dice, puedes deducir todo esto, pero no hay un artículo que te dé requisitos de deducción, cosa curiosa. Tenemos un artículo que te da obligaciones, pero artículos que te digan los requisitos que debes de cumplir de todo lo que puedes deducir, no existe. Entonces, para el RIF yo no le veo problema. Yo ahí sí me iría a pagar las facturas sin cumplir ese requisito de que la fecha coincida con el ejercicio, sin cumplir ese requisito de los 4 meses de los comprobantes, por lo que te menciono. Pero ya en el capítulo 2, en concreto, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Yo sí los invitaría para que den una revisada a sus comprobantes y tratar de los que no estén pagados, negociar con sus proveedores, a ver si logran que se los cambien. Pues prácticamente son los puntos así muy interesantes que creo que tendríamos que observar, Carlos. Muchas gracias, Javier. Fíjate que, como bien dices, esto se puede potencializar, ¿no? Y se va y crece y crece y crece y como bola de nieve puede ir creciendo cuesta abajo. Pero una de las cosas que creo que vale la pena simplemente poner ahí el puntito o señalarlo para tener cuidado es que hoy, por ejemplo, se hizo mucha referencia a las relaciones de crédito y particularmente a una de ellas que es el préstamo, ¿no? Y el préstamo también puede tener impacto en temas de lavado de dinero. Entonces, también habrá que cuidar esta parte, si se ha hecho de manera habitual y etcétera, etcétera, porque incluso aquí tenemos en Incasafi TV, Javier, tenemos un material que grabamos con Edgar García, que se ha dedicado o se ha especializado en temas de lavado de dinero, y también, también de manera muy general, porque el tiempo no nos permite a lo mejor ser muy profundos, ¿no? Entonces, pero es importante que tomen en cuenta también o sea, no solamente la repercusión fiscal que puede tener esta habitual relación crediticia y de préstamos con terceros, sobre todo en temas de empresas, porque si mal no estoy, en enero la UIF modificó un criterio que tenía respecto a los préstamos entre compañías que no se consideraba que fueran, que tuvieran que presentarse avisos a aspectos de la actividad vulnerable, y que ya en enero dijo, no, ¿qué crees? Siempre sí, ¿no? Y oye, pero entonces de enero en adelante no, o sea, siempre, desde que lo hayas hecho, ¿no? Entonces entras en una dinámica ahí también terrible y un desgaste también para el contador en ese sentido, ¿no? Porque estás acá queriendo cuidar lo fiscal, pero por tapar lo fiscal de repente ya no viste y ya se te destapó el tema de lavado de dinero en tema administrativo particularmente, ¿no? Pero... Y acuérdate, perdón Carlos que te interrumpa, pero acuérdate que ahí en lavado de dinero, el simple hecho de presentar la declaración extemporánea ya se quedó a la sanción, claro, a la multa. O sea, no nomás es el no presentar, el presentarlo en forma extemporánea, que bueno, ya en su momento como abogados analizar realmente si aplica el 73 del código de la espontaneidad o no aplicaría, pero ahí está muy delicado en eso del lavado de dinero, y es muy cierto lo que dices, ahorita con la pandemia hay muchísimos préstamos, muchos préstamos. Entonces sí es fundamental ahorita revisar todo ese tipo de operaciones, y como te decía hace rato, pues, no cuesta nada, nomás es informarle. Sí, y como decíamos, llevar un buen orden, un buen control, y que, bueno, el simple hecho de llevar una contabilidad en sus términos, o sea, como debe de ser, pues ya te brinda las herramientas financieras y respetando, siguiendo la norma técnica, ¿no? Tus NIF y todo este tipo de normatividad, pues te va a ayudar también a tener un control adecuado. Y sobre todo, cuando hablamos de declaración de personas físicas, no sé si tú has notado, Javier, pero de un tiempito para acá, particularmente se acentuó el año pasado, la autoridad fiscal se ha centrado en las personas físicas, es decir, ha empezado a revisar más, o las actas de fiscalización hacia personas físicas han ido creciendo. Y no me refiero solamente a estos actos de control que ejerce a través de cartas de invitación, porque en esos actos en realidad la autoridad no tiene certeza, sino que las avienta a ver cuáles pegan. Pero ya me refiero a actos de programación donde ya te hablan y te sientan, oye, pues aclárame esto, y te amenazan. Si no, te voy a auditar, te voy a revisar. Y ya han empezado ya las revisiones en ese sentido. Sobre todo, si mal no estoy, si no, corrígeme, Javier, desde el año pasado se acentuó mucho por el famoso tema de los asimilados, ¿no? Entonces empiezan a revisar a personas físicas que tuvieron ingresos como asimilados que fueron muy altos, pero de una cosa se van a otra y se van a otra. Entonces, de ahí lo importante
de darle la debida seriedad y la debida atención a esta integración de la declaración anual para las personas físicas, ¿no, Javier? Así es, y fíjate ahorita con lo que dices, esto es tan delicado porque desgraciadamente la autoridad tiene ya toda nuestra información. Tal es así que cuando te digo, tú tienes gastos, deducciones anuales, que también las podemos meter gastos médicos, y te das cuenta, un requisito para poder reducir es que pagues con cheque o transferencia. Y te das cuenta, yo el año pasado me tocó que se cargaban muchos gastos médicos de muchos clientes y en forma de pago estaba efectivo. Y esos no son deducibles. Y muchos contadores, pues ya viene cargada, vámonos, habla deducible. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si no viene, porque la autoridad es tan sencillo, nomás que te manda una carta de invitación que te dice, oye, hiciste deducible, aunque venía ya cargado, pues que le vas a alegar ya venía cargado, pero hiciste deducible, tanto deducción de gastos médicos, pero resulta que la forma de pago trae efectivo. Una situación formal, ¿no? O un error de forma te puede llevar a una complicación de fondo. Es correcto. Sí, por eso son muchos puntos que tenemos que tener mucho cuidado. Y bien cierto lo que dices, la autoridad se está... Mira, la presión, tú sabes que es una física. La moral, ¿cómo la vas a presionar? Si el día de mañana tienes un problema con una moral, porque en contra de quién se van a ir para hacer efectivo el crédito, de una física, del representante legal. Entonces, por eso hay que cuidar mucho ahorita a las personas físicas, a los empresarios, a los dueños. Mientras más completa y ordenada tengan su información, les vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así es, Javier. Oye, pues más tiempo quisiéramos para hablar de este y otros temas, ¿no? Pero yo te agradezco mucho, Javier, el tiempo que nos has dedicado a toda la comunidad de Incasafi TV. Sobre todo porque, como buen contador, sé que justo en estos tiempos, pues estás también metido en estos procesos y en la chamba. Y sé que de repente tengo yo un tino para buscarte en estas fechas. Y que, bueno, hoy tuvimos la suerte de que pudieras regalarnos un momentito para poder compartir tus experiencias con toda la comunidad de Incasafi TV. Javier, muchas gracias por tu apoyo. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Pues me dio un gusto que me hayas invitado. Cualquier cosa que por ahí, el día de mañana, quieres que ampliemos algún tema, con mucho gusto lo ampliamos. Muchas gracias. Y bueno, también a los amigos que nos siguen, si quisieran comentarle algo, preguntarle algo a Javier, saludarlo, lo que sea. Mira, a lo mejor te encuentras a alguien que tenía muchos años que no lo veía y mira, estoy viendo a Javier ahora acá en Incasafi. Pues pueden escribirnos a incasafi.tv@gmail.com y o bien pueden dejar en los comentarios del video en YouTube, pueden dejarnos el comentario, la pregunta, y yo les aseguro que con mucho gusto pues la canalizaríamos con Javier, y también sé, porque lo conozco de mucho tiempo, que él hará lo posible por dar una respuesta adecuada a esa inquietud. Y bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden que nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube y nos encuentran también en Spotify, en todos los casos como Incasafi o Incasafi TV. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Carlos. Gusto saludarte.